Un saludo a todos y bienvenidos a las tierras medias españolas. Hoy nos adentramos en el corazón de los picos de Europa para descubrir el rugido de una montaña herida. Imagina el silencio de las cumbres, roto por un estruendo antinatural. En la Braña de Piedra, el último refugio de los pastores, el aire se ha vuelto pesado y gris. La codicia de los hombres ha usado pólvora mágica para abrir heridas en la roca viva. Sin saberlo, han despertado al Basayaun, el señor velludo que protege los secretos del bosque. La paz se ha terminado y un mal antiguo comienza a filtrarse por las grietas. ¿Podrá la tierra perdonar esta intrusión o el fuego lo consumirá todo? Comencemos con la historia de hoy. Lope sentía el pulso de los picos de Europa en la suela de sus abarcas. Para él, cada grieta en la caliza era una cicatriz conocida y amada. Aquella mañana, el aire no traía el frescor del rocío matutino. Un hedor metálico y seco le erizaba la nuca. El silencio habitual de las cumbres había sido asesinado por un estruendo que aún vibraba en sus huesos. Sus ovejas se habían convertido en centellas de lana blanca huyendo hacia el abismo. Eran animales que solían confiar en su cayado, pero ahora el pánico las dominaba por completo. No escapaban de un lobo hambriento. El rastro de azufre que subía desde las minas bajas era un veneno para sus instintos. Lope se quedó solo en la inmensidad de la Braña de Piedra. La niebla espesa ocultaba el sol y enfriaba el ambiente de forma antinatural. Al acercarse a un promontorio de musgo, el pastor se detuvo en seco. El suelo no estaba manchado de rojo carmesí. Un fluido denso y brillante cubría las piedras del camino. Era sangre dorada. El líquido era tan ardiente que hacía humear la vegetación bajo sus pies. Aquello no pertenecía a ninguna criatura conocida del valle. Una sombra colosal se proyectó de repente sobre la roca frente a él. No era la silueta de un hombre, ni la de un oso común. Era algo que parecía fundirse con los árboles y la piedra misma. Un ser cuyo aliento movía las copas de los pinos con un susurro pesado y ancestral. Lope apretó su vara de avellano con fuerza. Sintió que el equilibrio sagrado se había roto para siempre. El pastor comprendió que su vida en estas cumbres acababa de transformarse. ¿Qué tipo de herida podía sangrar oro líquido? La montaña ya no solo gritaba por la pólvora de los mineros codiciosos. La tierra estaba agonizando de verdad. Su guardián buscaba justicia en la oscuridad de la Braña, y Lope estaba justo en su camino. La Braña de Piedra se alzaba ante Lope como un círculo de dólmenes olvidados. No era un simple refugio de pastores. Era un templo de piedra seca donde el tiempo parecía haberse detenido bajo la niebla. Allí, entre las sombras de los muros circulares, el jadeo de la montaña se volvió humano. O casi humano. El joven avanzó con el corazón martilleando contra sus costillas. Apoyada contra una de las chozas, una masa de vello espeso y oscuro se agitaba con violencia. No era un demonio. Era el Basajaun, el señor de las cumbres. Sus ojos, grandes y brillantes como ágatas pulidas, se clavaron en el pastor con un dolor insoportable. El gigante no atacó. Su mano, tan grande como un escudo, presionaba con fuerza su costado izquierdo. Entre sus dedos brotaba aquel humo negro y pegajoso de la forja prohibida. No era una herida limpia de acero o colmillo. Era la ponzoña de la pólvora mágica devorando su carne inmortal. El metal encantado por los mineros se hundía como un parásito en su piel. El miedo que atenazaba a Lope se disolvió en una punzada de lástima. Aquel ser era el alma de las montañas y estaba muriendo por la ambición de los hombres. ¿Quién te ha hecho esto?, susurró el joven mientras soltaba su vara de avellano. El gigante emitió un gruñido profundo que hizo vibrar el suelo de la Braña. Lope comprendió que no estaba ante un depredador, sino ante un guardián caído. La magia de la mina buscaba borrar el pasado para extraer el oro. Si el Basajaun moría, el equilibrio de la tierra se vendría abajo para siempre. El pastor dio un paso adelante y extendió su mano hacia el bosque de pelo oscuro. Un pacto silencioso acababa de sellarse entre el barro y la leyenda. Lope sabía que el tiempo se agotaba. El humo negro de la pólvora mágica devoraba el costado del gigante como un ácido invisible. Con manos temblorosas, buscó en su morral las raíces de consuelda y las flores de árnica. Eran remedios de pastor, simples pero cargados con la fuerza de la tierra. Aquel veneno industrial no entendía de leyes naturales. Corrió hacia el manantial que brotaba entre las rocas de la Braña. El agua estaba tan fría que dolía, pero era pura.
Al regresar, el Basayaun lo observaba con una fijeza sobrenatural. Lope lavó la herida con cuidado. El contacto con la piel del señor de los bosques fue como tocar la corteza de un roble milenario. El gigante ni se inmutó, aunque sus músculos se tensaron como cuerdas de acero. Con un cuchillo de hierro viejo, Lope buscó el trozo de metal encantado. Cada vez que el acero rozaba la carne, el aire se cargaba de electricidad. Finalmente, extrajo una esquirla de bronce negro que vibraba con un zumbido maligno. Al lanzarla lejos, el silencio regresó a la montaña. El calor febril del gigante comenzó a ceder ante el frescor de las hierbas trituradas. En ese instante, el Basayaun abrió la boca. No fue un grito, sino un sonido profundo que recordó a Lope el crujir de los glaciares en invierno. «Lope», resonó aquella voz de piedra y viento. No era una palabra humana, sino un eco ancestral que vibró en sus propios huesos. El pastor ya no era un simple humano en las cumbres. ¿Cómo podía un simple mortal salvar a lo eterno? Ahora era el aliado de un dios que se negaba a morir. La montaña parecía contener el aliento mientras el gigante se incorporaba. El pacto de hospitalidad de la sierra se había sellado con sangre y medicina. Lo que Lope aún no sabía era que el metal extraído era solo el principio. Los hombres de la mina habían despertado algo mucho más peligroso que el hambre de oro. Una sombra de fuego empezaba a reptar bajo sus pies. El rugido de la montaña no era natural. Lejos de la paz de la braña, un enjambre de acero y fuego devoraba las laderas. La compañía de la forja había llegado desde tierras lejanas. Traían consigo máquinas que escupían un humo denso y aceitoso. No buscaban simplemente sustento, sino las venas de sol. Estas eran corrientes de energía pura que latían bajo la roca. Eran el corazón ardiente de los picos de Europa. El campamento minero era una herida abierta que supuraba hierro. Allí el capitán de la forja observaba los mapas con ojos fríos. Para él, los bosques no eran sagrados. Los arroyos solo eran canales para lavar el fango. Escuchaba las advertencias de los lugareños sobre los guardianes antiguos con un desprecio absoluto cuando preguntaba «¿gigantes velludos?», solía decir, mientras limpiaba sus botas de cuero. «Solo son sombras para asustar a los niños». Su herramienta más temida era la pólvora alquímica. No era simple arena explosiva. Estaba mezclada con sales oscuras que permitían perforar lo que el acero común no podía. Cada detonación no solo rompía la piedra. Aquella magia negra fracturaba el alma misma de la tierra. Los animales habían huido, y el agua de los manantiales se volvía amarga. El capitán no buscaba la armonía, sino el dominio total sobre la materia. Bajo sus pies, las excavaciones habían alcanzado profundidades prohibidas. El aire en los túneles se volvía irrespirable. Estaba cargado de un calor que no provenía del sol. Los mineros trabajaban sin descanso bajo la luz de lámparas de azufre. Ignoraban que, al romper la última barrera, habían liberado algo peligroso. El Basajaun había mantenido ese secreto bajo llave durante milenios. La codicia había transformado el paisaje en una pesadilla industrial. Mientras Lope y el gigante se recuperaban en las alturas, el valle abajo se convertía en un horno. El capitán de la forja creía tener el control. Sin embargo, la montaña tiene memoria y no perdona. Lo que ellos llamaban progreso era la mecha de un incendio imparable. El desequilibrio era total, y el precio se pagaría con fuego. El Basayaun se puso en pie con una lentitud solemne. Sus pasos no hacían ruido sobre el musgo. Indicó a Lope que lo siguiera hacia el borde de un precipicio que dominaba todo el valle. Allí, el viento soplaba con una fuerza que parecía querer arrancar los secretos de la piel. El gigante señaló una gran losa de caliza grisácea. Era una piedra que parecía esperar ser tocada desde el inicio de los tiempos. «Escucha», rugió la voz del señor de los bosques. Lope se arrodilló y puso las palmas de sus manos sobre la roca fría. Al principio solo sintió la humedad del invierno. Sin embargo, tras unos segundos de silencio absoluto, un latido profundo recorrió sus dedos. No era el eco de las explosiones lejanas. Era un ritmo constante y pesado que subía desde el centro mismo del mundo. Bajo la superficie de la piedra empezaron a brillar hilos de luz ambarina. Eran los genios de la tierra, pequeños impulsos de energía que mantenían la montaña unida. Pero su brillo era errático y débil. Lope sintió una angustia punzante que no era suya. Era el dolor de la piedra quebrada por la avaricia de los hombres de la forja. La montaña no estaba muerta.
estaba gritando en un idioma de vibraciones. El Basayaun cerró sus enormes puños con rabia contenida. El pastor comprendió entonces la magnitud del desastre. La pólvora alquímica había rasgado una membrana que nunca debió ser tocada. Los genios huían hacia las profundidades, dejando la superficie marchita y vulnerable. Algo antiguo y hambriento, una sombra de fuego que dormía bajo las raíces, había sentido la primera grieta. El despertar era ahora inevitable. Lope miró sus propias manos, que aún vibraban con el lamento del subsuelo. Ya no veía solo rocas y árboles. Ahora percibía una red de vida invisible que se desmoronaba por momentos. El gigante señaló hacia el humo negro que subía desde las minas bajas. El tiempo de las medicinas y los rezos había terminado. Debían descender al corazón del hierro antes de que el primer aliento de lava consumiera el valle por completo. El frío de la caliza desapareció bajo las manos de Lope, como si la piedra se hubiera convertido en brasas. La visión lo golpeó con la fuerza de una avalancha de nieve y ceniza. Ya no estaba en la superficie de la braña de piedra bajo el manto protector del gigante. Sus sentidos descendieron por grietas imposibles hacia un lugar donde la luz del sol nunca ha llegado. En el corazón abismal de la montaña, el aire pesaba como el plomo. Olía a huevos podridos y a metal quemado. Allí, entre columnas de obsidiana natural, una sombra colosal forcejeaba contra cadenas de roca viva. Era el demonio de azufre, una entidad de fuego primordial que los antiguos Basajaun habían sellado hacía eones. Su cuerpo era una masa de lava solidificada que se agrietaba con cada movimiento. Lope sintió una vibración rítmica que hacía crujir los cimientos del mundo. No era el latido natural de la tierra. Era el eco de las máquinas de la compañía de la forja. Cada explosión alquímica en los niveles superiores actuaba como una llave en una cerradura oxidada. Los mineros estaban limando los últimos eslabones que mantenían al prisionero en la oscuridad profunda. La visión se volvió insoportable para el joven pastor. Vio cómo la primera cadena de piedra se partía con un estruendo seco. Una marea de fuego empezó a reptar hacia los túneles donde trabajaban los hombres. El contraste era aterrador. Arriba, las estrellas de los picos de Europa brillaban con una paz gélida. Abajo, el rojo visceral del abismo devoraba el silencio de los siglos. Lope abrió los ojos y regresó a la noche de la braña con un grito ahogado. El Basajaun lo miraba con una urgencia que no necesitaba palabras humanas. El tiempo de las advertencias se había agotado en el fondo de aquella fosa de azufre. Si el demonio terminaba de romper sus ataduras, no quedaría valle que pastorear. El fuego primordial no distingue entre culpables e inocentes. Debían detener las máquinas antes de que el último sello saltara por los aires. El descenso comenzó bajo un cielo que ya no era azul. El aire olía a ceniza fría y a metal oxidado. El Basajaun avanzaba con una agilidad sobrenatural, a pesar de su reciente herida. Se fundía con las sombras de los peñascos como si fuera parte de la propia piedra. Lope caminaba tras él con los pulmones ardiendo por el esfuerzo. Su determinación era lo único que mantenía sus piernas en movimiento. A medida que bajaban, la vida desaparecía de las laderas. Los arroyos que antes cantaban ahora eran hilos de fango negro. Un aceite espeso y brillante cubría la superficie estancada del agua. No había rastro de las truchas ni del frescor de la montaña. El silencio era absoluto y pesado. Era la quietud de un cementerio de árboles muertos por la ambición. En un claro del bosque encontraron a un corzo joven. El animal no huyó al ver la figura imponente del gigante. Estaba echado sobre un lecho de hojas marchitas y secas. Sus ojos estaban nublados por el humo constante de las chimeneas de la mina. El Basajaun se detuvo un segundo y acarició el lomo del animal. Fue un gesto breve y cargado de una tristeza infinita. La vegetación se volvía rala y amarillenta. Los grandes robles milenarios parecían ahora esqueletos retorcidos por el dolor. El suelo bajo sus pies ya no era tierra fértil. Era una costra dura de escoria y residuos químicos. El paisaje virgen de los picos de Europa estaba siendo devorado por una lepra de hierro. Lope sintió que el miedo se transformaba en una rabia sorda. Ya no era solo el pastor que buscaba poner a salvo a su ganado. Ahora era el testigo de un crimen contra la naturaleza misma. Cada paso lo acercaba más al rugido constante de las máquinas. Sabía que no había vuelta atrás para él. Se estaban adentrando en la boca del lobo industrial. Al frente, las primeras luces de las forjas perforaban la niebla espesa.
Eran destellos anaranjados que prometían una noche de calor y violencia. El gigante se volvió hacia Lope con una mirada de advertencia final. El corazón de la montaña estaba cerca. También lo estaba el hombre que pretendía arrancárselo sin piedad. Aquella marcha solo podía terminar en el abismo. La entrada de la mina bostezaba ante ellos como una herida infectada en la falda de la montaña. El aire que escapaba de los túneles era tan caliente que distorsionaba la visión. No era el calor del sol, sino un aliento febril que subía desde las profundidades prohibidas. Lope sentía el sudor recorriendo su espalda mientras observaba las torres de vigilancia de madera negra. Guardias con armaduras de hierro empañado patrullaban el perímetro con paso mecánico. En sus manos sostenían ballestas de repetición que brillaban con un aceite extraño. Eran armas capaces de disparar saetas de punta alquímica en ráfagas letales. Cualquier descuido significaba una muerte rápida bajo la luz de los braseros de azufre. La tensión se masticaba en el ambiente cargado de hollín. El Basayaun se movió primero hacia la oscuridad. A pesar de su tamaño colosal, el gigante se deslizaba entre los salientes de roca sin desprender ni una sola piedra. Parecía que las sombras mismas lo reclamaban como parte de su anatomía. Lope lo seguía de cerca utilizando los antiguos pasos de pastores. Eran grietas estrechas y repisas ocultas por el musgo seco que solo los de su oficio conocían. El suelo bajo sus pies vibraba con un zumbido ensordecedor y constante. Las máquinas taladraban la realidad misma buscando desesperadamente el corazón de oro de la tierra. Cada golpe de pistón resonaba en los huesos de Lope como una advertencia fúnebre. El laberinto de túneles se abría ante ellos con vigas reforzadas y raíles que se hundían en el abismo. La temperatura aumentó de golpe al cruzar el umbral principal de la excavación. El olor a azufre se volvió tan denso que dificultaba cada bocanada de aire. Lope miró al gigante y vio en sus ojos el reflejo de un incendio inminente. Ya no había posibilidad de retirada hacia el aire puro de las cumbres. Se habían adentrado en la boca del infierno, y el demonio que acechaba abajo estaba sintiendo su presencia. La última detonación no sonó como las anteriores. Fue un desgarro en la realidad que detuvo el tiempo y el aliento de todos los presentes. Lope y el gigante llegaron a la cámara central justo cuando el aire se volvía líquido por el calor extremo. El capitán de la forja gritaba órdenes de victoria, señalando el brillo cegador que surgía tras la roca. Pero no era el oro prometido lo que brotaba de la pared. La piedra se partió como una cáscara podrida para liberar una lengua de fuego vivo y hambriento. El sello antiguo, custodiado por siglos de silencio, acababa de saltar en 1000 pedazos. En lugar de riqueza, la mina se inundó de un fluido incandescente que consumía las estructuras de madera en segundos. Del corazón de la grieta surgió una extremidad de obsidiana y brasas que fundía los raíles de acero al tacto. El demonio de azufre ya no era una visión lejana en la mente de Lope. Su presencia física hacía que las vigas de soporte estallaran en llamas espontáneamente. Los mineros, presas del pánico, soltaron sus herramientas alquímicas para huir hacia una salida que empezaba a desaparecer. Los gritos de los hombres se perdían bajo el estruendo de las galerías superiores, que empezaban a ceder. El peso de los picos de Europa reclamaba su lugar sobre la herida abierta por la codicia. Rocas del tamaño de casas caían desde el techo, aplastando la maquinaria de la compañía en un instante de caos absoluto. Lope vio cómo la montaña entera se curvaba bajo una presión insoportable. El Basayaun rugió con una fuerza que desafió al fuego y al derrumbe. El gigante se interpuso entre el pastor y las rocas que caían, protegiéndolo con su propio cuerpo herido. La batalla por la supervivencia comenzaba ahora entre el humo asfixiante y el metal fundido. La sombra de azufre dio su primer paso hacia la libertad, mientras el valle entero temblaba en la oscuridad. El desastre ya no era una advertencia, era una realidad incandescente. El estruendo de la montaña colapsando fue amortiguado por un grito que no era humano. El guardián velludo se lanzó contra las columnas de piedra que empezaban a ceder. Sus brazos se tensaron bajo el peso de 1000 toneladas de caliza. El gigante no solo luchaba contra el demonio de azufre. Estaba sosteniendo el cielo de piedra sobre sus cabezas para evitar que el abismo los devorara a todos. Frente a él, el ser de fuego rugía con un aliento que fundía el metal de las máquinas. Era una masa de lava y odio que golpeaba con furia al protector de los bosques. El gigante resistía con los pies hundidos en la roca viva. Su fuerza era legendaria. Sin embargo, incluso los dioses de la tierra tienen un límite cuando la montaña entera quiere cerrarse.
El pastor observaba la escena con los ojos irritados por el vapor ácido. Recordó el latido que sintió en la braña de piedra. Aquella red de luz ambarina recorría el subsuelo en sus visiones. Comprendió que el gigante solo estaba ganando tiempo. Podía sostener la roca, pero no podía cerrar la herida. El fuego no se apaga con fuerza bruta. Se detiene devolviendo el equilibrio al flujo de la tierra. El joven vio las grietas por donde escapaba la esencia del mundo. El brillo era de un tono enfermizo y violento. No retrocedió ante el calor que quemaba sus pulmones. Buscó entre los escombros de la maquinaria restos de la pólvora mágica. Si lograba canalizar la energía de los genios hacia el corazón de la grieta, sellaría el portal. La sabiduría de los pastores era ahora su mejor arma. Mientras el gigante crujía bajo la presión, el joven se preparó para realizar lo imposible. Debía tejer de nuevo el alma de la montaña. El duelo entre la carne eterna y el fuego primordial llegaba a su punto de quiebre. El pastor dio un paso hacia el borde del cráter incandescente. Sabía que un solo error lo convertiría en ceniza. El destino de las cumbres colgaba de las manos de un hombre común. El calor era un muro físico que amenazaba con derretir los pulmones de Lope. Sin embargo, en su mente resonaba un goteo constante y gélido. Recordó las largas caminatas bajo la lluvia junto al gigante velludo. El Vasallaun le había enseñado que la montaña tiene venas de fuego, pero también arterias de hielo. No necesitaba ojos para verlas en la oscuridad. El joven pastor cerró los ojos e ignoró el rugido del demonio de azufre. Sus manos, curtidas por el frío de las cumbres, apretaron la madera vieja de su cayado. La vara de avellano empezó a vibrar con un pulso distinto al de las explosiones. Era una nota aguda y vibrante que corría justo por encima del techo de la cámara. Los genios del agua estaban allí, atrapados tras una gruesa capa de roca caliza. Lope utilizó su vara como los antiguos zahoríes de la sierra. Buscaba el alma líquida de los picos de Europa para sofocar el incendio del abismo. El cayado tiraba de sus brazos hacia una grieta oscura en la bóveda de la mina. «Estáis ahí», susurró el joven mientras el sudor le cegaba la vista. El gigante emitió un crujido de agonía absoluta al sostener el peso de la montaña. Lope comprendió que el choque térmico era su única oportunidad de victoria. El fuego primordial no podía ser vencido con fuerza bruta. Necesitaba la furia del agua subterránea para sellar la grieta. Localizó una fisura apenas visible que sudaba una humedad milagrosa. Era el punto exacto donde la presión del acuífero oculto era máxima. Lope alzó su cayado, no como un arma, sino como una llave sagrada. Si fallaba el golpe por unos milímetros, el vapor los cocinaría vivos en un instante. El joven pastor descargó toda su rabia contra la piedra herida. Un sonido seco, como el de un cristal rompiéndose, detuvo el combate por un segundo. De repente, una grieta azulada se abrió en el techo ardiente de la cámara. El silencio fue sepultado por el rugido de una catarata de hielo que caía directamente hacia el infierno. El agua helada de las entrañas de los picos golpeó el fuego del demonio. El sonido no fue un simple choque. Fue un aullido ensordecedor que pareció desgarrar la realidad. Millones de gotas se convirtieron en vapor hirviente al instante. Una niebla blanca y densa devoró la cámara en segundos. No podías ver tus propias manos en medio de aquella calima. El siseo del agua contra el azufre era como el de miles de serpientes enfurecidas. Lope sintió un calor abrasador que amenazaba con quemar sus pulmones. De repente, una sombra inmensa lo envolvió. El Vasallaun lo cubrió con su cuerpo velludo para protegerlo de la explosión térmica. El gigante recibió el impacto del vapor sin emitir una queja. En el centro de la vorágine, el demonio de azufre intentó rugir por última vez. Pero el frío de los glaciares subterráneos no tuvo piedad alguna. La lava incandescente de su cuerpo se endureció de forma violenta. El rojo visceral dio paso a un negro opaco y vítreo. La roca se cerró sobre la criatura como una mordida eterna. El demonio quedó petrificado en una agonía de basalto. El estruendo de la batalla se transformó en un goteo rítmico y constante. El silencio regresó a la mina de una forma casi dolorosa. Los vapores se disiparon lentamente para revelar una estatua de pesadilla. La grieta que los mineros abrieron estaba ahora sellada por una barrera de piedra negra. La montaña había devorado su propia pesadilla mediante el sacrificio de sus guardianes. Lope se separó del pecho del gigante con el corazón latiendo con fuerza. Sus ropas estaban empapadas y su rostro cubierto de ceniza y hollín.
Miró hacia arriba y vio que el Basajaun seguía allí, firme como una torre de roble. El guardián de los bosques lo observaba con una mezcla de respeto y cansancio profundo. El equilibrio se había restaurado mediante el pacto entre un hombre y la tierra, pero las cicatrices en la ladera de la montaña tardarían siglos en sanar. El siseo del vapor se extinguió lentamente bajo la cúpula de piedra. En el centro de la cámara, la estatua de basalto negro permanecía como un recordatorio mudo del horror liberado. Los mineros que aún respiraban se arrastraban entre los escombros con los rostros tiznados de derrota. El capitán de la forja miraba sus manos temblorosas. Sus máquinas eran ahora chatarra inútil sepultada por la montaña. El Basajaun dio un paso al frente. Su figura era una silueta colosal que bloqueaba la única salida hacia el aire puro. No hubo gritos de guerra ni golpes de maza. El gigante simplemente extendió su brazo hacia el camino que descendía al valle. En su mirada no había odio, sino una determinación tan antigua como la caliza misma. Era el juicio de un mundo que ya no toleraría más intrusiones. Uno a uno, los hombres abandonaron sus herramientas de destrucción. Las picas de bronce y los frascos de pólvora negra quedaron olvidados en el barro ácido. Los supervivientes pasaron junto al señor de los bosques con la cabeza baja. Sintieron en la nuca el peso de una autoridad que no nacía de las leyes de los hombres. Era la voluntad de la tierra reclamando su soberanía absoluta. El capitán fue el último en cruzar el umbral de la mina. Por un segundo, intentó sostener la mirada del guardián velludo. Sin embargo, la profundidad de aquellos ojos como gemas oscuras lo obligó a retroceder. Comprendió que su codicia casi apaga el latido del mundo entero. Sin decir una palabra, se dio la vuelta y se hundió en la niebla que subía desde el fondo del valle. Lope se quedó solo con el gigante en la penumbra de la cueva. El joven pastor sentía el peso del cansancio en cada fibra de su cuerpo. El Basajaun se volvió hacia él, y por primera vez el aire pareció aliviarse. No hubo discursos, pues el pacto ya estaba grabado en sus huesos. El gigante asintió con una gravedad llena de gratitud antes de fundirse con las sombras del túnel. El pastor salió al exterior y respiró el aroma de los pinos y la lluvia limpia. Los picos de Europa volvían a estar en silencio bajo la luz de las estrellas. El equilibrio se había restaurado, pero las cicatrices en la ladera serían un aviso para los siglos venideros. Lope inició el descenso hacia su braña, sabiendo que la montaña ya no era solo su hogar. Ahora era su más sagrada responsabilidad. El aire en las cumbres ha recuperado su filo gélido y puro. Atrás quedan los ecos de la pólvora y el aliento abrasador del abismo. Lope camina hacia la braña de piedra mientras la luz del amanecer tiñe de violeta los picos de caliza. El silencio ya no es el de un cementerio. Ahora es el de una tierra que comienza a soñar de nuevo. Cerca de las ruinas de la mina, el milagro se abre paso entre la escoria. Un pequeño brote de acebo surge con fuerza de una grieta que antes escupía veneno. El agua de los arroyos fluye ahora cristalina. Lava las manchas de aceite de las rocas heridas con una paciencia milenaria. La montaña está herida, pero su corazón vuelve a latir con un ritmo pausado. Lope sabe que nada volverá a ser igual para los hombres del valle. Él es ahora el guardián de un secreto que pesa más que su propio cayado. Ha visto lo que ocurre cuando la codicia rasga el velo de lo sagrado. Su mirada ya no busca solo el rastro de las ovejas perdidas. Ahora vigila las fronteras invisibles entre lo humano y lo eterno. Al llegar a su cabaña, una sombra familiar se recorta contra la niebla matutina. El Basajaun lo observa desde la distancia. Permanece inmóvil como un menhir de vello y piedra. No hay despedidas ni promesas de regreso en ese encuentro final. Con un movimiento lento, el señor de los bosques se funde con el gris del paisaje hasta desaparecer. La tregua entre los hombres y los antiguos señores se ha firmado con sangre y hielo. Lope comprende que su vida será un puente tendido sobre el abismo. Mientras el sol calienta las piedras de su refugio, el joven acepta su destino. La paz de los picos de Europa depende ahora de su silencio y de su memoria. El eco de la montaña se apaga, pero su mensaje permanece en el viento. Gracias por caminar junto a Lope y el señor velludo en esta travesía de sombras y fuego. Juntos hemos visto que el equilibrio de la tierra es un regalo sagrado y frágil. Si este relato ha despertado tu asombro, suscríbete para seguir explorando el folclore que aún late en nuestros rincones olvidados. Los picos de Europa guardan 1000 secretos más bajo su manto de niebla y caliza. Hasta que los antiguos mitos vuelvan a llamarnos, mantén siempre los ojos abiertos a la magia del camino.